El gran relato comienza en un momento de silencio interior, donde el pueblo de Israel vivía aún el recuerdo de hazañas pasadas, pero con problemas que amenazaban su estabilidad. En ese escenario, aparece un clamor que rompe con la monotonía de los días, una voz ferviente que ruega a lo alto. Esa voz era la de Ana, una mujer afligida por no poder tener hijos, quien constantemente elevaba sus plegarias con la esperanza de que Dios la escuchara. Cada noche, su corazón palpitaba con la convicción de que algo asombroso estaba a punto de ocurrir, algo capaz de cambiar la historia de su hogar y de su nación. Así, sus lágrimas se mezclaban con su fe, y la fuerza de su devoción comenzó a tejer una trama que influiría en todo Israel. Al cabo de un tiempo, tras innumerables oraciones pronunciadas de rodillas, la respuesta divina por fin llegó. Ana dio a luz a un hijo y lo llamó Samuel, pues significaba que Dios había escuchado su súplica. Sin perder un instante, fiel a su promesa, lo consagró al servicio de Dios para que creciera en el templo y aprendiera a escuchar la voz divina. El pequeño Samuel se fue convirtiendo, día a día, en un joven atento, reflexivo, listo para servir, sobre todo, deseoso de comprender los designios de la voluntad celestial. Aquellas paredes sagradas se convirtieron en el escenario de una revelación que nadie imaginaba. Una noche, cuando la penumbra bañaba las columnas del santuario, Samuel escuchó claramente que lo llamaban por su nombre. Sin comprenderlo al principio, corrió varias veces junto al sacerdote Elí, seguro de que él lo había despertado. Sin embargo, Elí comprendió que era la voz de Dios la que resonaba en el alma de Samuel. Con sabiduría, le instruyó a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Fue un momento sobrecogedor, pues era la primera vez que el Altísimo se dirigía de manera tan directa a aquel joven, marcando así un nuevo comienzo para Israel. Los años pasaron con rapidez y el pueblo judío se enfrentaba a los filisteos, un peligroso enemigo que los mantenía en un estado de zozobra constante. Frente a este panorama, el Arca de la Alianza, símbolo tangible de la presencia divina, adquiría un papel aún más relevante. Los temblores de la guerra atravesaban el corazón de cada israelita, que rogaba mantenerse firme en su fe, mientras la amenaza enemiga rugía en el horizonte. Hubo una contienda feroz, y aquella preciada arca fue arrebatada por los filisteos en un episodio cargado de tensión e incertidumbre. Sin embargo, la gloria de ese objeto sagrado no podía ser contenida por manos paganas, pues desató un caos en sus ciudades hasta el punto de obligarlos a devolverla. Cuando el arca regresó, el corazón del pueblo se revolvió con una mezcla de júbilo y sobrecogimiento, sintiendo que Dios no les abandonaría. Samuel se volvió un referente moral, una figura que irradiaba la luz de la guía divina en una época de confusión. Sus juicios eran justos, y con mano firme exhortaba al arrepentimiento cuando la gente, deslumbrada por costumbres extranjeras, se alejaba de sus leyes. No obstante, un nuevo drama estalló. Los israelitas clamaban por un rey que los gobernara, argumentando que deseaban ser como las demás naciones. Aquel reclamo generó un intenso debate, pues desconfiaban de la capacidad de los jueces y anhelaban un monarca que dirigiera sus ejércitos y defensa. Samuel, aunque perturbado por la petición, consultó la voluntad divina. La respuesta fue clara: si el pueblo insistía, tendrían un rey, pero con él vendrían cargas y desafíos que deberían superar con su propia determinación. Llegó entonces el momento de señalar a un elegido. Samuel, siguiendo la voz de lo alto, ungió a un hombre llamado Saúl, quien destacaba por su estatura y porte imponente. Parecía el líder perfecto para enfrentar las adversidades. Al principio, el pueblo celebró esa designación, pues depositaron en él sus esperanzas. Saúl demostró coraje en la batalla y fortaleza de carácter para dirigir a los suyos contra amenazas exteriores. No obstante, con el tiempo, la tensión se volvió más interna que externa. Saúl se dejó llevar por la impaciencia y se alejó de las directrices divinas. Sus actos pusieron al profeta Samuel en una situación delicada, pues debía confrontar al rey y recordarle que la verdadera autoridad emanaba de los designios de Dios.
la convivencia entre el mandato real y la voluntad divina comenzó a agrietarse. El momento crítico ocurrió cuando Saúl, en un arrebato de soberbia e impaciencia, se atrevió a ofrecer un sacrificio en lugar de esperar la llegada de Samuel, rompiendo con lo establecido. Este gesto fue la gota que colmó el vaso, revelando la falta de obediencia que enraizaba su corazón. El profeta lo declaró rechazado por Dios y anunció que otro ocuparía su lugar. En ese instante, la atmósfera se cargó de un dramatismo desgarrador, un rey enraizado en su poder, pero en caída ante la voluntad divina, y un profeta obligado a presenciar cómo la tragedia se cernía sobre quien antes había apoyado sin reservas. Aún así, no hubo vuelta atrás, y la historia continuó avanzando con la promesa de un nuevo personaje que vendría a ocupar el trono. Antes de que finalice este capítulo, la figura de un joven pastor irá emergiendo, llamado David, destinado a convertirse en un nombre esencial para el futuro de Israel. Pero en este momento de la historia, la atención todavía gira en torno a Saúl y la proximidad de la desgracia debido a su rebeldía. El cansancio del pueblo, la incertidumbre de los guerreros y las palabras que Samuel proclamaba con voz firme conforman el punto crucial que marca la pauta de lo que estaba por venir. El destino prepara un giro trascendental, un líder fiel al Altísimo, capaz de escuchar su voluntad. El desenlace no está lejos y la semilla de la esperanza se asoma tímidamente. Este primer libro de Samuel se erige, entonces, no solo como un testimonio histórico de Israel, sino como una enseñanza profunda acerca de la escucha sincera, la humildad y la importancia de la obediencia a los mandatos divinos. En sus páginas resaltan los conflictos internos de cada corazón, las grandes victorias y caídas que delinean el futuro de un reino que anhelaba estabilidad. Todo el viaje narrado entre el clamor de Ana, la consagración de Samuel, la pérdida y el regreso del arca, la unción de Saúl, su posterior desobediencia y la inminente ascensión de un nuevo monarca, encierra lecciones que perviven a través del tiempo. Una de ellas es la importancia de acallar el ego y abrir el alma para comprender los propósitos más elevados. Como reflexión final, cabe decir que la historia de Samuel es un llamado a reconocer que, incluso cuando caemos en lo más profundo de la confusión o el orgullo, la voz divina sigue buscando corazones dispuestos a escuchar. El relato de Saúl nos recuerda que el poder, sin verdadera entrega y obediencia, conduce a la soledad y a la ruina. Y la esperanza que representa el futuro de David nos enseña que, en el momento menos esperado, puede florecer la grandeza de quien conecta su voluntad con un propósito superior. Cada uno de estos episodios revela un matiz distinto del vínculo sagrado que une a Dios con su pueblo, un contrapunto de fe y humanidad que aún sigue conmoviendo y guiando a quien decide sumergirse en las enseñanzas de este fascinante libro. En la lectura de Samuel se halla un legado vivo y palpitante que resuena en nuestra propia búsqueda de la verdad. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.